Hola, soy María del Carmen Rodríguez Vallarte, profesora de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. El día de hoy presento el trabajo de formaciones de álgebras de Lie de contacto como dobles extensiones. Este trabajo lo realicé en colaboración con mis colegas María Alejandra Álvarez de la Universidad de Antofagasta en Chile y Gil Salgado de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. Agradezco al comité organizador por invitarme a dar una charla en este evento. Platiquemos un poco de cuál es la motivación del trabajo que presentamos. Uno de los enfoques empleados para estudiar álgebras de Lie es definir una estructura geométrica en ellas. Por estructura geométrica entenderemos una métrica invariante, una estructura simpléctica o una estructura de contacto. Se sabe que si tenemos un álgebra de Lie que admite una métrica invariante o una estructura simpléctica, con un proceso que se llama la doble extensión, se puede mostrar que esta álgebra de Lie se obtiene de un álgebra de Lie de codimensión 2 que admite el mismo tipo de estructura. Veamos qué significa esto en el caso de las álgebras de Lie con métrica invariante. Tomemos una álgebra de Lie de dimensión finita y definamos una forma bilineal simétrica en ella. La forma se llama invariante si satisface esta condición en términos del corchete para todos los elementos del álgebra. Definiendo el radical de la manera usual, entonces decimos que la forma bilineal es no degenerada si y solo si su radical es el trivial. Una métrica invariante en G es una forma bilineal simétrica no degenerada y que satisface esta condición de invariancia. Al par formado por el álgebra y la métrica invariante le llamaremos una álgebra de Lie cuadrática. Tenemos ejemplos de estas álgebras de Lie, las álgebras de Lie semisimples, pero también tenemos ejemplos de álgebras de Lie solubles que admiten una métrica invariante. Consideremos el álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 2n+1, generada por esta base y con estos corchetes. Si tomamos una derivación de esta álgebra de modo que el núcleo de la derivación tenga dimensión 1 y esté formado por el elemento central de Heisenberg, podemos considerar la extensión de Heisenberg a través del producto semidirecto con esta derivación. Entonces obtenemos un álgebra de Lie soluble que admite una métrica invariante dada de la siguiente manera. Observemos que la métrica está dada por bloques. En el primer bloque tenemos la restricción de la derivación al espacio simpléctico, que claramente es invertible. Esto es lo que representa X. Omega representa la forma simpléctica de este espacio. En el segundo bloque tenemos un subespacio generado precisamente por el elemento central de Heisenberg y la derivación. En el caso de las álgebras de Lie solubles, Katz probó que cada una de estas álgebras, si están equipadas con una métrica invariante, pueden obtenerse de la siguiente manera. O bien son una suma directa ortogonal de una álgebra de Lie de codimensión 1 que admite una métrica invariante y un ideal abeliano de dimensión 1 que también admite métrica, o se obtienen como una doble extensión por un par hiperbólico de una álgebra de Lie soluble de codimensión 2, equipada con una métrica invariante. Años más tarde, Medina y Rebois generalizaron esta idea. Probaron que cada álgebra de Lie cuadrática indescomponible puede obtenerse como una doble extensión de una álgebra de Lie cuadrática y un subespacio apropiado. En el ejemplo anterior, en el que consideramos el álgebra de Lie de Heisenberg extendida por una derivación de forma que el núcleo de esta derivación sea el elemento central de Heisenberg, observamos que tenemos una doble extensión del álgebra de Lie abeliana por una derivación y un cociclo apropiado. En el caso de las álgebras de Lie simpléctica tenemos algo similar. Diremos que una álgebra de Lie de dimensión 2n+1 es una álgebra de Lie simpléctica si se satisface lo siguiente. Tomemos una forma bilineal definida en ella, antisimétrica y no degenerada, tal que su diferencial es 0. En este caso diremos que esta forma es una estructura simpléctica en G, y al par formado por el álgebra y la forma le llamaremos una álgebra de Lie simpléctica. Medina y Rebois probaron que cada álgebra de Lie con centro no trivial y que está equipada con una estructura simpléctica puede obtenerse como una doble extensión por un par hiperbólico de una álgebra de Lie simpléctica de codimensión 2. Este resultado es importante, pues como consecuencia, las álgebras de Lie nilpotentes simplécticas se obtienen a través de una aplicación sucesiva de dobles extensiones, iniciando con el álgebra de Lie de dimensión 0.
Veamos ahora qué pasa en el caso de las álgebras de Lie de contacto, que son aquellas que admiten una estructura de contacto. Podemos determinar las condiciones necesarias y suficientes para que a través del proceso de la doble extensión, estas álgebras provengan de una álgebra de Lie de codimensión 2 y que admite el mismo tipo de estructura. Entonces es importante señalar que el proceso de la doble extensión nos permite dar una construcción inductiva de las álgebras de Lie que admiten una estructura geométrica. También es importante notar que se sabe que las álgebras de Lie de contacto, reales o complejas de dimensión finita, son deformaciones lineales o cuadráticas del álgebra de Lie de Heisenberg. Entonces, el objetivo de esta charla es presentar las ideas que nos permiten caracterizar completamente a las álgebras de Lie de contacto de dimensión finita, es decir, a las deformaciones lineales o cuadráticas del álgebra de Lie de Heisenberg en términos de dobles extensiones. Veamos en qué consiste el proceso de la doble extensión de un álgebra de Lie introducido por Victor Katz. En la primera parte de este proceso, empecemos con un álgebra de Lie real o compleja y tomemos una dos forma cerrada o un dos cociclo para la cohomología escalar. Consideremos también un espacio vectorial de dimensión 1, de tal forma que el elemento generador de este espacio no pertenezca al álgebra de Lie. Definimos un nuevo espacio vectorial, la suma directa del álgebra con el espacio de dimensión 1, y lo dotamos de la siguiente multiplicación. Es un ejercicio sencillo verificar que con esta multiplicación nuestro nuevo espacio vectorial es un álgebra de Lie que recibe el nombre de extensión central de G por θ, donde θ es el cociclo. Notemos entonces que estamos haciendo una primera extensión del álgebra, obteniendo así un álgebra de Lie de dimensión 1 más, en la que el elemento que estamos añadiendo es un elemento central. En la segunda parte del proceso, consideremos ahora una derivación de la extensión central del álgebra y construyamos el producto semidirecto del álgebra de Lie abeliana generada por la derivación con la extensión central. De esta forma obtenemos una nueva álgebra de Lie, a la que llamamos la doble extensión por la derivación y el cociclo. Notemos que esta álgebra de Lie tiene dimensión 2 más que el álgebra de Lie con la que empezamos a trabajar. En cada paso de la doble extensión se tiene control sobre el proceso en el siguiente sentido. Sabemos que las clases de isomorfía de las extensiones centrales de un álgebra de Lie están en correspondencia inyectiva con los elementos del segundo grupo de cohomología escalar del álgebra. Por otra parte, si tomamos un álgebra de Lie y tomamos una derivación de ella y con estos dos elementos formamos una nueva álgebra usando el producto semidirecto, podemos decir lo siguiente. Dos álgebras de Lie formadas de esta manera, con D y E derivaciones, van a ser isomorfas si y solo si se cumple lo siguiente. Existe un escalar distinto de cero, un elemento del álgebra y un automorfismo tales que me permiten recuperar una derivación en términos de la otra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen álgebras de Lie que no son isomorfas y que al momento de de construir su doble extensión, obtenemos álgebras de Lie que sí son isomorfas. Presentaremos un ejemplo de esto más adelante. Entonces, ¿cuál es la utilidad del proceso de la doble extensión? Pues la respuesta es simple. Nos permite dar una construcción inductiva de las álgebras de Lie con estructuras geométricas. Veamos qué pasa en nuestro caso de interés, que es el de las álgebras de Lie de contacto. Tomemos una álgebra de Lie de dimensión impar y consideremos una unoforma en el dual de esta álgebra. Decimos que el álgebra, junto con la unoforma, es una álgebra de Lie de contacto si se satisface la siguiente condición. Observemos que esta condición indica que este elemento es una forma de volumen en el grupo de Lie correspondiente. A esta unoforma la llamaremos una estructura de contacto en el álgebra de Lie. Es un ejercicio verificar que si consideramos álgebras de Lie de dimensión 3 que no son isomorfas a la abeliana o al producto semidirecto de la identidad con R2, entonces estas álgebras admiten una estructura de contacto. Es decir, en dimensión 3 casi todas las álgebras de Lie son álgebras de Lie de contacto.
Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Podemos construir nuevas álgebras de Lie de contacto a partir de las que ya conocemos? La respuesta a esta pregunta es afirmativa. Pudimos probar lo siguiente. Consideremos una álgebra de Lie de contacto de dimensión impar y tomemos una extensión central por un cociclo. Propongamos una 1 forma en el dual de la extensión central como sigue. Tomemos la estructura de contacto y tomemos un múltiplo escalar del elemento dual por el cual estamos haciendo la extensión central. Si existe una derivación de la extensión central tal que la composición de esta forma propuesta con la derivación no se anulan en el elemento de la extensión central, entonces la doble extensión es un álgebra de Lie de contacto de dimensión 2 más para casi todo escalar. Este ejemplo, este teorema, este resultado es importante porque nos conduce a este otro resultado en dimensión 3. Si tenemos una álgebra de Lie no abeliana de dimensión 3, entonces para todo 2 cociclo podemos afirmar que existe una derivación de la extensión central tal que la doble extensión es un álgebra de Lie de contacto. Si el álgebra es la abeliana, entonces afirmamos que para todo 2 cociclo no trivial existe una derivación de la extensión central que nos permite que la doble extensión sea un álgebra de Lie de contacto. En resumen, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? El proceso de doble extensión nos permite pasar de álgebras de Lie de contacto a álgebras de Lie de contacto, pero también permite pasar de álgebras de Lie que no son de contacto a álgebras de Lie que sí admiten una estructura de contacto. También existen álgebras de Lie de contacto que no son la doble extensión de una álgebra de Lie de contacto. Por ejemplo, consideremos esta álgebra de Lie soluble de contacto definido por estos corchetes. Los corchetes dependen de 2 parámetros, A y B. En realidad vemos que esta álgebra es una familia de álgebras de Lie solubles, indescomponibles, con centro trivial, que son de contacto, y se puede verificar que no pueden expresarse como una doble de extensión de un álgebra de Lie de contacto de dimensión 3. Este ejemplo es isomorfo a el álgebra de Lie abeliana de dimensión 2, producto de semidirecto con el álgebra de Lie abeliana de dimensión 3 y puede generalizarse a dimensiones mayores. Veamos ahora qué es una deformación de un álgebra de Lie y cómo se relacionan las deformaciones con las dobles extensiones. Diremos que una deformación formal de un álgebra de Lie G es un álgebra de Lie con el mismo espacio vectorial subyacente en G y cuyo corchete de Lie, que denotaremos por μt, satisface lo siguiente. Es decir, el corchete de la deformación es una serie formal, donde t es un parámetro que es distinto de 0. μ0 es el corchete de Lie en el álgebra que estamos deformando y las aplicaciones phi son aplicaciones bilineales antisimétricas. Si el corchete es una deformación del corchete del álgebra original, entonces la aplicación phi1 es un 2 cociclo para la cohomología adjunta. Y a estos 2 cociclos se les llama deformaciones infinitesimales del corchete de Lie. Diremos que una deformación formal se llama lineal si las aplicaciones phi son 0 para cualquier índice mayor o igual que 2, es decir, tienen esta forma. Diremos que una deformación formal es cuadrática si las aplicaciones phi son 0 para cualquier índice mayor o igual que 3, es decir, una deformación cuadrática tiene esta forma. ¿Cómo se relacionan las deformaciones y las álgebras de Lie de contacto? Recientemente, Gosse y Ren probaron que cualquier álgebra de Lie de contacto de dimensión 2n+1 es isomorfa a una deformación lineal o cuadrática del álgebra de Lie de Heisenberg de la misma dimensión. Como consecuencia, se puede recuperar la clasificación de las álgebras de Lie de contacto de dimensión baja en términos de deformaciones lineales o cuadráticas del álgebra de Lie de Heisenberg. Para esto es importante estudiar el segundo grupo de cohomología adjunta del álgebra de Lie de Heisenberg. Y hay que resaltar que la dimensión de este grupo es bastante grande. Esto indica que aún en dimensiones bajas no es una tarea trivial obtener las deformaciones infinitesimales del álgebra de Lie de Heisenberg. Veamos entonces cómo relacionamos las deformaciones con las dobles extensiones.
Nuestra relación recae en dos hechos que son claves y que son los siguientes. El primero es un lema bien conocido. Si G es un álgebra de Lie de contacto, entonces su centro tiene dimensión a lo más 1. El otro resultado es un lema que probaron Gosse y Rehm y que dice lo siguiente. Si tenemos un álgebra de Lie de contacto de dimensión 2n más 1, entonces existe una base del dual de esta álgebra tal que cumple la siguiente característica. Podemos tomar el último elemento de la base del dual como la forma de contacto y la diferencial de este elemento, es decir, la diferencial de la forma de contacto, podemos describirla como una combinación lineal apropiada de productos de básicos en el dual. Esto nos va a permitir escribir la condición de contacto de una forma bastante conveniente. Más aún, si tomamos la base dual a esta con la que iniciamos la proposición, obtenemos una base del álgebra de Lie en la cual podemos escribir los corchetes de Lie de una forma conveniente para entender qué significa que el álgebra sea de contacto. A esta base le llamaremos la base de contacto del álgebra de Lie. Ahora bien, empleando la base de contacto del álgebra, podemos determinar en función de la dimensión del centro el tipo de deformación que se tiene. La dimensión del centro es 1 si y solo si el álgebra es una deformación lineal del álgebra de Lie de Heisenberg. Por otra parte, la dimensión del centro es 0 si y solo si el álgebra es una deformación cuadrática del álgebra de Lie de Heisenberg. Esto nos indica que tenemos que estudiar estos dos casos para determinar la forma en la que las deformaciones se relacionan con las dobles extensiones. Iniciemos analizando el caso en el que tenemos un álgebra de Lie con centro no trivial. Pudimos probar lo siguiente. Dada un álgebra de Lie de contacto de dimensión impar, tal que el álgebra es una deformación lineal del álgebra de Lie de Heisenberg, entonces podemos asegurar que esta álgebra es una doble extensión de un álgebra de Lie de codimensión 2, que puede ser de contacto o no. Más aún, si se satisface esta condición, podemos garantizar que el álgebra de codimensión 2 es un álgebra de Lie de contacto. ¿Cuál es la idea de la demostración? Pues bien, ya que el álgebra es una deformación lineal del álgebra de Lie de Heisenberg, sabemos que es una extensión central de un álgebra de Lie simpléctica por su forma simpléctica. Así, podemos emplear la base de contacto y el hecho de que la dimensión del centro es 1 para estudiar lo siguiente. Tomamos el centro, tomamos el cociente de G por el centro y tenemos una nueva álgebra de dimensión 2n. Esta álgebra no es perfecta y a partir de las relaciones que nos da la base de contacto, podemos proponer el álgebra de Lie de codimensión 2 que necesitamos, la derivación y el 2 cociclo para obtener la doble extensión. Veamos un par de ejemplos de este resultado. En el primer ejemplo, consideremos un álgebra de Lie soluble de contacto definido por estos corchetes. Observamos a partir de los corchetes que el centro de esta álgebra tiene dimensión 1. Es decir, el álgebra es una deformación lineal del álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 5. Si hacemos corchete por el centro, obtenemos un álgebra de Lie de dimensión 4, que tiene centro trivial. Las relaciones que tenemos entre los corchetes nos sugieren entonces considerar como álgebra de Lie de codimensión 2 al álgebra generada por el segundo, tercer y cuarto básico, que es un álgebra de Lie abeliana. Claramente esta álgebra no es de contacto. Tomando el cociclo de esta forma y tomando la derivación como la adjunta del quinto elemento de la base, podemos formar entonces la doble extensión. En el siguiente ejemplo, consideremos también un álgebra de Lie soluble de contacto, donde ahora los corchetes satisfacen estas relaciones. En este caso también tenemos que el álgebra tiene un centro de dimensión 1, lo que genero con el primer elemento de la base. Por lo tanto, es una deformación lineal de Heisenberg de dimensión 5. Si hacemos cociente por el centro, obtenemos un álgebra de Lie de dimensión 4, que tiene centro no trivial. Podemos observar qué es lo que generamos con el segundo elemento de la base. Entonces, esto sugiere
que el álgebra de Lie de codimensión 2 que necesitamos es el álgebra generada por el primero, cuarto y quinto elemento, definida con este corchete. Esta álgebra de Lie es de contacto y tomando el cociclo trivial y la derivación como la adjunta del tercer elemento de la base, podemos escribir la G como una doble extensión de un álgebra de Lie de contacto. Veamos ahora qué es lo que pasa en el caso en el que tenemos álgebras de Lie de contacto con un centro trivial. Pudimos probar lo siguiente. Tenemos un álgebra de Lie de contacto de dimensión 2n+1, tal que es una deformación cuadrática del álgebra de Lie de Heisenberg. En este caso, el álgebra de Lie es una doble extensión de un álgebra de Lie de codimensión 2 si y solo si, para algún elemento que no está en el ideal derivado del álgebra, cuando hacemos cociente del álgebra por este elemento y calculamos el centro de esta álgebra, el centro es diferente de cero. ¿Cuál es el bosquejo de la demostración? Puesto que el centro es cero, hay dos posibilidades para el álgebra. O es perfecta o no lo es. Si el álgebra es perfecta, no puede ser una doble extensión. Si el álgebra no es perfecta, garantizamos que existe un elemento que no pertenece a la subálgebra derivada que nos permite definir el álgebra del Lie cociente de G por este elemento y cuyo centro es no trivial. Esta álgebra la analizamos en términos de la base de contacto y proponemos entonces el álgebra de Lie de codimensión 2, la derivación y el cociclo que se necesitan para expresar el álgebra de Lie original como una doble extensión. Veamos un par de ejemplos de este caso. Consideremos un álgebra de Lie soluble de contacto de dimensión 5 definida por los siguientes corchetes. Claramente de los corchetes podemos observar que el centro es trivial, por lo que esta álgebra es una deformación cuadrática del álgebra de Lie de Heisenberg. Y también observamos que no es perfecta. Por ejemplo, el quinto elemento no es un elemento de la subálgebra derivada. Si tomamos el cociente del álgebra por el quinto elemento de la base, obtenemos un álgebra de Lie de dimensión 4, cuyo centro no es trivial. Entonces concluimos que el álgebra G es una doble extensión de un álgebra de Lie de codimensión 2. En este caso observemos que podemos considerar dos opciones. En el primer caso, el álgebra de codimensión 3, el álgebra de codimensión 2 es un álgebra de dimensión 3 generada por el primero, segundo y cuarto elemento de la base, definida por este corchete. De esta manera, si tomamos el cociclo como se indica y tomamos la derivación como la adjunta del quinto elemento de la base, podemos expresar el álgebra de dimensión 5 como una doble extensión de un álgebra de Lie de dimensión 3 por una derivación y un cociclo. También tenemos esta segunda opción. Podemos considerar como álgebra de Lie de codimensión 2 al álgebra de Lie de Heisenberg generada por el primero, segundo y tercer elemento de la base. En este caso, el cociclo que se necesita es el que aquí se indica y tomando la derivación como la adjunta del quinto elemento de la base, también podemos expresar al álgebra de Lie de dimensión 5 como una doble extensión de un álgebra de Lie de codimensión 3 por una derivación y un 2 cociclo. Es importante notar que en ambos casos las álgebras de Lie de codimensión 2 son álgebras de Lie de contacto. Este es el ejemplo del que hablaba al principio de la presentación. Podemos tener álgebras de Lie no isomorfas, tales que su doble extensión den un álgebra de Lie que esencialmente es la misma, es decir, den álgebras de Lie isomorfas. En el segundo ejemplo del caso que estamos analizando, consideremos una álgebra de Lie de dimensión 5, soluble, de contacto, dada por estos corchetes. Observamos nuevamente que el álgebra de Lie tiene centro trivial, por lo que es una deformación cuadrática de Heisenberg de dimensión 5. Más aún, esta álgebra no es perfecta. Podemos observar que cualquier combinación lineal del primer y el tercer elemento de la base no pertenecen a la subálgebra derivada. Entonces, tenemos que podemos tomar como candidato natural del elemento distinguido al primer elemento de la base o al tercer elemento y calculamos el álgebra del Lie cociente de G por este elemento. Con cada una de estas opciones tenemos estas opciones para el corchete de Lie.
Observemos que en cada uno de los casos, estas álgebras tienen centro trivial. Se sigue entonces que el álgebra original no puede ser la doble extensión de un álgebra de Lie de codimensión 2. Para finalizar, consideremos el siguiente corolario. Podemos enunciar el siguiente corolario. Si G es un álgebra de Lie de contacto que es perfecta, entonces el álgebra no es una doble extensión de un álgebra de Lie de codimensión 2. Este corolario coincide con un resultado que ya había probado Salgado recientemente. Si tenemos un álgebra de Lie perfecta que además es de contacto, entonces su centro tiene que ser el trivial. Por mi parte es todo. Agradezco su atención. Si tienen alguna duda o pregunta respecto al trabajo que estamos presentando, dejen la pregunta en el chat que se ha habilitado en la sesión para este fin, o bien pueden escribirme a mi correo carmen.vallarte@uslp.mx. Si están interesados en conocer más sobre el tema, aquí les dejo unas referencias que pueden ser útiles. Nuevamente agradezco su atención y espero que pronto podamos reunirnos de manera presencial. Hasta luego.